convertido en una persona pues luminosa, la persona que tú querías ser, la persona que estás destinada a ser. Laura, ¿cómo estás? Hola, Muy bien, ¿cómo feliz año estás, todavía. Todavía Johnny? hay un poco de tiempo para decirte feliz año. Y, y Total, aquí estamos, muy bien, contento. ¿Qué tal estás? feliz año para ti, todo lo mejor ahí en España, que venga lo mejor para este nuevo año con todos los proyectos que estás haciendo, que ya nos contaste en el podcast que venías con muchos nuevos Sí. proyectos que también nos vas a compartir. Así que si querés te dejo unos minutos para que tú te presentes a toda la comunidad de aquí, Pues de un placer, este María Laura, espacio. gracias. Pues yo al final soy Tony Ram, soy un profesor de mindfulness. Básicamente esa es mi principal actividad y a partir de ahí ya, como tú has dicho antes en la introducción, pues lo enfoco, lo intento enfocar de una forma amena, diferente, que pueda ser sobre todo entendible para la mayoría de las personas y que no pensemos que el mindfulness o la meditación es solo sentarse con las piernas cruzadas, cerrar los ojos y aguantarse todo lo que se pueda y quieto. Eso no es mindfulness, eso es una técnica de meditación en todo caso, pero el mindfulness es otra cosa y es a lo que me dedico, a la difusión de entender qué es eso exactamente y en qué me beneficia a mí aprender eso. Ahí es un poco donde yo más me encuentro más cómodo, eso con los mayores y también por otro lado con los niños. Me encanta. Bueno, con los mayores, con los niños, también uniendo como También. puente la parte empresarial con el deporte, con la vida cotidiana, o sea que realmente estás llegando a todas las personas de distintos ángulos para que todos de distintas formas puedan acceder a estas herramientas que compartís. Ya nos vas a contar lo del Telegram, con tu espacio Mindfulness, que tenés un montón de información, me encanta porque contás cuentos, tus meditaciones. Contanos en principio que para todas las personas que recién comienzan, siempre hay gente que le cuesta o tiene una creencia, una ideología de qué es la meditación o el mindfulness para dar tu perspectiva Qué y bonito ampliar eso, un eso poco es esta una buena mirada. manera de empezar, porque realmente me da la oportunidad de expresar exactamente a qué me refiero con lo que es el mindfulness. Y no es otra cosa que vivir este momento, es prestar atención a este momento, vivir el presente de la forma más plena posible. Cuando tú te das cuenta de que si vives el presente, este momento, de la mejor forma posible, haciendo las mejores cosas que puedas, y eso lo haces en cada presente de tu vida se convierte en algo luminoso. Porque si en cada presente estás presente y ofreces la mejor versión de ti mismo, al final eso extendido en el tiempo horizontal en el que vive el ego, se convierte en que, bueno, te das cuenta de que mientras tú practicas mindfulness, te has convertido en una persona pues luminosa, la persona que tú querías ser, la persona que estás destinada a ser, esto no es obvio. El realizarse en la vida es algo que hay que querer realizarse. Todo el mundo viene aquí con un objetivo de vida. No todo el mundo se va habiendo cumplido ese objetivo de vida, ni mucho menos, lamentablemente. Y un poco la misión del mindfulness es ponerte en el camino. Luego tú caminas, pero enfocarte en el camino para que camines cada día, yo creo que el mindfulness es una herramienta que lo hace muy bien. Me encanta. Y bueno, dijiste un montón de temas que podemos ir tocando poco a poco. En principio, ¿cómo partimos o podemos conectar con ese Uh -huh. camino? Y hablaste también del ego. Porque cuando dices, estás presente, ¿desde dónde estoy presente? ¿No? Pues esa es la pregunta de todas las personas que también me dicen, como tú dijiste, te sentás y haces fuerza, ¿no? Porque esas son las ideas de lo que es la meditación. Y esto es lo mismo, uy, de estar presente, bueno, pero ¿desde dónde? Porque Claro, claro, eso cambia cambia mucho mucho, ¿no? y como no todo el mundo es igual, de hecho, cada ser humano es esa persona única, hay algo muy bonito en el universo y es que cada ser humano es totalmente diferente. No hay un ser humano igual a otro. Somos todos diferentes. Por lo tanto, el estado de cada ser humano es diferente. No todo el mundo está en la misma fase de su crecimiento personal, de su desarrollo. Entonces, claro,
es muy difícil que el canal de comunicación sea para todos. No todo el mundo va a entender lo mismo de un mismo mensaje. Aquí está la parábola, la famosa parábola hinduista del elefante y los ciegos, que brevemente es un maestro les dice a los ciegos, estos invidentes pues van al maestro y le dicen que estaban ya preparados para iluminarse, convencidos. Y el maestro les dice, mira, id allí y tocad ese elefante. Los ciegos van a ese elefante, vuelven y el maestro les dice, bueno, contadme, ¿qué es un elefante? Y uno le dice, pues un elefante es como una serpiente, que era el que le estaba tocando la cola. Y el otro le dice, no, un elefante es como una alfombra suave y caliente, el que le estaba tocando las orejas. Bueno, y así todos. Claro, eso es la vida. Al final, si no abrimos los ojos, somos como personas que van interpretando los mensajes de forma diferente hasta que entendemos que si abrimos los ojos y despertamos a la realidad, podemos avanzar en el camino, que al final es un camino hacia adentro. Y es ahí un poquito donde yo creo que está la clave, en enfocar al ser humano a mirarse hacia sí mismo y entonces ya empieza la persona a aprender a autoconocerse y uno empieza a ser un acompañante. Ya sabes tú, María Laura, que nosotros acompañamos, no ayudamos ni resolvemos problemas, ni tenemos una varita mágica con la que hacer las cosas, pero sí que acompañamos a las personas, a los seres humanos, a que se den la vuelta, a que despierten y empiecen a conocerse. Y aquí este proceso, por lo menos yo que lo he vivido unas cuantas cientos de veces, es precioso, es lo mejor de nuestro trabajo, que la persona se autodescubra y empiece a conocerse. Yo creo que esa es la misión que tenemos. Qué lindo, el autodescubrimiento. Y con esto iniciamos con la pregunta, ¿no? Le cuesta uno mirar hacia uno, siempre uno mira hacia afuera, está en la crítica, en la comparación, lo vemos todos los días, en todos los medios, o sea, Instagram y está lleno de esta información y de golpe decís, ¿cómo hacemos para, bueno, es parte de nuestra misión también, cómo hacemos para hacer como esa pausa, ese paréntesis para calmar un poco tanta información que nos distrae, ¿cierto? ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles serían los primeros pasos? Sé que cada uno tiene distintos y nos vas a contar algunas historias. ¿Cómo? Porque el despertar puede ser de tantas formas, pero lo que vos quieras contar que pueda iluminar el momento para los que nunca o no logran conectar con esta información. Para que también es normal que hoy en día nos pase un poco esto o sea esto bastante general, el tema de no conectar. Vivimos en una época bastante oscura, es decir, dentro de un calendario muy conocido que es un calendario hinduista, vivimos lo que se llama el Kali Yuga, y el Kali Yuga es una época del ser humano con poca consciencia, con una consciencia un poco dormida. Estamos como a peor. Y lo vemos, ¿no? Yo creo que está claro, es evidente que la sociedad está en un momento de poca consciencia, de poca vibración, y los seres humanos como tú, como yo, pues que nos ha tocado esta misión, nos cuesta más el comunicar y el poder hacer, el hacer llegar el mensaje. Y hay una cosa muy positiva. Me has preguntado por cómo hacer esto, cómo llegar al mensaje. A mí me parece que la clave está en dar ejemplo. Todo el mundo que esté escuchando este live, que entiendo que le interesa este tema y que le interesa el crecimiento personal, la única solución es dar ejemplo. No hay otra opción. Por mucho que queramos enseñar, por mucho que queramos decirle a tal persona que se lea el poder de la hora porque me ha cambiado la vida, por mucho que queramos llevarnos al retiro a nuestra pareja o hacer el curso a mi padre, olvídate. Lo siento. Dar ejemplo. Es el secreto. Claro, mantenernos ahí. Y creo que en uno de esos momentos en los que hablaste de estar presentes, constantemente presentes, y hablaste también del ego, ¿cómo diferenciamos, que eso sería una gran pregunta que la gente suele hacer, cómo diferencio mi intuición del ego? ¿Cómo hago esa diferencia de yo estar acá presente con todas las máscaras y filtros con los que me identifico, ¿no? Porque yo soy... Pero es también muy buena pregunta. Y aquí también no todo el mundo está en el mismo proceso, en el mismo punto del proceso.
No todo el mundo está en el mismo punto del proceso. Ujú. Aquí tiene que haber una transferencia de foco o de vehículo o de atención, si queremos llamarlo, desde el ego hacia la conciencia. O sea, nosotros cuando tenemos nuestro primer nacimiento, que es el físico, nacemos de nuestra mamá, ¿de acuerdo? A este plano, el plano del aprendizaje, del tiempo horizontal, no estamos todavía despiertos. Hemos encarnado aquí, pero tenemos que alinearnos, como he dicho hace un momento, con nuestro espíritu, con nuestro plan espiritual. Tenemos que alinearnos. El despertar es eso. Cuando tú te despiertas, maneras de despertar, bueno, pues hay muchos clásicos. El accidente que tienes que casi te mueres, el trabajo que dejas porque estás a punto de suicidarte. Hay gente que despierta de forma menos traumática, que fue mi caso. A los 14 años empecé a meditar, descubrí la meditación, pero llega ese momento de alineamiento y entonces empiezas a pasar atención o foco desde el ego hacia la consciencia. Y tiene que haber una transición. En esta transición uno está aprendiendo, que suele ser lo habitual en esto. Vamos del ego a la consciencia, de la consciencia al ego. Un día estoy super Buda y el otro estoy por los suelos que no me puedo ni levantar. Y un poquito esta transición es en la que todo el mundo que está en el camino del crecimiento personal pues transita. Aquí este es el secreto. Ser paciente para transitar desde el ego hacia la consciencia y que cada vez la consciencia vaya tomando más el mando de todo lo que hay en tu vida realmente. Que no sea el ego el que domina, que no sean los monos del palacio, sino el rey el que domina toda la visión. Y a partir de aquí uno empieza a tener una vida más coherente con su plan de vida, con su plan espiritual y bueno, ahí empieza a ser un ser humano, lo que yo llamaría un ser humano despierto. Claro. Y qué bello que dijiste esa parte que estamos como de la conciencia al ego, ¿no? Y el ego también se habla bastante negativamente del ego. A veces yo me gusta como recalibrar un poco porque necesitamos como un punto de referencia también. Yo soy María Laura, vivo aquí, tengo esta familia, tengo este rol, ¿no? Y ese es el ego como me identifico, pero está bueno reforzar lo que dijiste, que no te dejes llevar por el agrandamiento de yo soy, ¿no? Y me llevo por delante el mundo con ese yo soy, sino entrar al corazón. Y ahí quiero entrar a la parte de la alquimia de la que hablas tanto, ¿no? Pues ¿Qué fíjate, es la alquimia? Antiguamente la alquimia ha sido es probable, no lo voy a afirmar porque tampoco tengo la seguridad, pero sin duda alguna es uno de los sistemas de crecimiento personal más antiguos del ser humano. Desde Egipto, y te hablo ya en los templos de Hermes, en Egipto, del dios Tot, en aquella época, dios Tot, Hermes, Mercurio, en aquellos templos la alquimia ya existía, ya estaba desarrollada, por lo tanto, por lo menos tiene 4.000 años, la alquimia egipcia. Después tuvimos la suerte de que el mundo musulmán y los sufíes trajeron la alquimia egipcia desde tierras de Oriente hacia Europa, y la Europa medieval adoptó lo que conocemos hoy en día como la alquimia, que es ese mito que tiene Europa, que después se fue, por supuesto, al Nuevo Mundo, a América, que es el de los metales, pues eso, el que voy a convertir en oro las piedras y demás. Pero todo esto son metáforas del mundo espiritual. Eso es la alquimia original, las metáforas del mundo espiritual. La alquimia original es la imaginación, que es la energía activa del ser humano creativa, la imaginación puesta en marcha en tu interior para desarrollar todo ese mundo interior y despertar a lo que sería la piedra filosofal, que lo llamamos piedra filosofal, pero al final es el ser despierto, de alguna manera. Eso es la alquimia. Es muy resumido, muy resumido. No, pero está buenísimo porque la verdad que es cierto, en todas las historias o las películas que vemos el alquimista que es el que está prometiendo el oro, ¿no? Está prometiendo la fortuna, la riqueza,
pero se fue como tergiversando el valor y la interpretación, como todo, cada uno fue escribiendo lo que interpretó, y en realidad tiene que ver más con ese fuego de transformación. Me gusta mucho esa parte de la alquimia espiritual de la que estás hablando. Ten en cuenta que la alquimia ¿no? operativa, que así se llamaba la alquimia que se conocía de alambiques y de materiales que se utilizaba en la Edad Media, fue también una tapadera. O sea, había alquimistas que eran unos verdaderos fraudes y farsantes que estafaban a los ricos de la época para que les dieran su oro y se lo llevaban, básicamente. Se lo llevaban, no producían más, sino que ellos conseguían más. Pero este tipo de alquimia operativa también desarrolló un sistema de símbolos muy rico que también servía para el mundo interior y también ejerció una faceta fundamental en salvar a los verdaderos alquimistas de la hoguera, porque la Inquisición de aquella época, por menos de ser alquimista, te metía en una hoguera. Entonces también cumplía una función de protección, de maquillaje a la hora de practicar los alquimistas, los verdaderos alquimistas que practicaban esta línea de conocimiento, estaban bastante bien protegidos con este tipo entre los que engañaban, los que no sabían qué era, los que creían que era una tontería, pues bueno, pues estaban a salvo. Exacto. Claro, escondían la verdad. ¿Sí? Estaba liderado por el ego, es que la verdad tenía que ser solo para iniciados. Hoy en día se nos ha olvidado mucho el tema de la iniciación. Se veía en la masonería, se veía en los rosacruces. Los alquimistas también eran iniciados y también tenía su simbología, que, como digo, viene de lo más antiguo, viene de Egipto. Igual que la masonería, aunque la masonería y los rosacruces un poco han recogido de la alquimia toda su simbología. Y al final también era una manera de protegerse en la Edad Media. Hoy en día, pues películas como Harry Potter han dado luz a todo lo que es la piedra filosofal. En Harry Potter hay mucha descripción alquimista y está muy bien. Y detrás de todo eso hay una filosofía espiritual de vida, pues, bueno, igual, la verdad es que muy poderosa y muy atractiva, que tiene que ver con el mundo interior. Claro. Y toda esa transformación de la que estás hablando, porque en esa alquimia espiritual y toda esta parte metafórica es conectar con ese fuego y transformar. Hablando de la alquimia, es transformar las emociones, gestionar los pensamientos. Todo lo que estamos hablando hoy no es nada más ni menos que también honrar ese espíritu que hay, pero que no nos identificamos tanto. Por eso quería hilar todas estas preguntas que te estaba haciendo. Para nosotros nos identificamos nada más que con el ego, y el ego es nosotros viviendo en esta dimensión, en este cuerpo, pero integrar y conectar más con lo que es el espíritu que despierta en el corazón esta alquimia. Para que mira, un ejemplo muy fácil sería la alquimia operativa de la Edad Media, digamos que decantó en la química moderna que conocemos hoy, como ciencia. Y la alquimia interior ha decantado en la psicología, lo que conocemos como psicología. Hay un libro muy interesante del siglo pasado que escribió el psicólogo Jung, que es muy conocido, que se titula literalmente Alquimia y Psicología. Así. Y te hace unas descripciones de láminas alquimistas en función a la psicología. Y la psicología ha recogido todo lo que tú acabas de decir, la transmutación de las emociones, de los pensamientos, el lenguaje de eso, de la superación, de la sublimación de estos estados por otros más elevados, lo ha recogido y lo ha transformado a un lenguaje de hoy, actualizado, para que todo el mundo pueda acceder a él. Y vemos un poquito el proceso y la transformación que ha sufrido. Y está muy bien, para que todo el mundo pueda acceder a este conocimiento. Claro. Y ahora tenemos que recordar de dónde viene, el origen, ¿no? Porque si no se queda en la parte superficial de las teorías, ¿no? Y tenemos que, estuvo bueno el Jung y toda la psicología, cómo fue evolucionando. Bueno, pero realmente a la ciencia le interesa olvidar el origen, para pensar que ella ha sido autocreada de alguna forma y sus orígenes no son la astrología, la alquimia, todos estos sistemas de aprendizaje que son los padres de la ciencia, por supuesto,
pues a la ciencia misma le interesa olvidarlo de alguna manera por una vergüenza que no tiene ningún tipo de lógica, porque está bien admitir que uno viene de sus padres y de sus madres, en este caso. Pero bueno, es una la ciencia todavía es una joven adolescente que todavía está aquí un poco como creyendo que es el centro del mundo, cuando realmente es una extensión de otras ciencias y filosofías del pasado. Entonces, la alquimia mística, como decía, un poquito deriva en la psicología, la alquimia operativa deriva en la química, la astrología deriva en la astronomía, bueno, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Y está bien que se vea. Y a ti que te encanta y tú eres el gurú de alguna forma de las historias antiguas y griegas que te gusta contar y transmitir e interpretar para las personas que están en este camino del mindfulness, ¿no? Que a veces tienen sus acertijos esas historias y necesitamos la traducción. ¿Qué historia nos puedes contar sobre la alquimia que permita a las personas conectar aún más con esa presencia plena y la capacidad interna de transformarnos? Mira, hay una frase de una poeta estadounidense, de Muriel Rui-Kelsen, que era invidente y que decía así, el universo no está hecho de átomos, está hecho de historias. Entonces, en base a esta metáfora tan bonita, entendemos que las historias, los mitos, los cuentos, las leyendas nos cuentan mucho más de lo que creemos a primera vista. Y ahí es donde podemos aprender a entender el mundo mejor, porque nosotros mismos somos historias. O sea, tú en tu mente eres una historia de ti mismo. Tú confeccionas tu historia, tu realidad. Y tú sabes, como por ejemplo decía Neville Goddard el siglo pasado, que tu mente proyecta tu futuro y lo cumple. Es una profecía autocumplida. Por lo tanto, si tú cambias tus pensamientos, cambias tu futuro y tu realidad. Y esto es maravilloso saberlo. Y los cuentos nos permiten entrar a ese mundo metafórico, ese mundo de transformación, de una forma en la que el ego se cree que estamos jugando. No interfiere. El ego, como es un cuento, como es una leyenda, pues se relaja. Este es un cuento, es una película. Entonces el conocimiento atraviesa el ego. Es una buena manera de empezar. De hecho, cuando me preguntan por sistemas de meditación para niños, lo primero que hago es decirles que los niños imaginen sin parar. La primera meditación es la imaginación. La primera conexión con el mundo interior es la imaginación. Que imaginen sin parar, que pinten mandalas, que hagan juegos de bloques, que no vean la tele, que no vean el teléfono, que son las herramientas de adoctrinamiento de hoy de los seres humanos que quieren controlarnos. Que imaginen lo que sea, da igual. Esa es la primera meditación de los niños. Entender esto nos abre una puerta a decir, oye, quiero que mi hijo medite, pues ya sé que lo primero que tengo que hacer es ofrecerle juegos de imaginación y que imaginen, que pinten, que creen, que salgan a las estrellas y vean formas, que vean nubes y te digan formas de las nubes. Todo esto conecta con el sistema mítico de la mente, el sistema imaginativo, y lo pone a trabajar, el sistema simbólico. Entonces lo que hacemos es crear personas que el día de mañana van a ver la vida con un campo mucho más amplio. Mucho más amplio. No van a estar en lo racional. Y eso les va a permitir transformarse y meditar mejor y crecer y ser mejores seres humanos, aportar ideas al mundo, poder aprovecharlas, poder hacer descender esas ideas, trabajarlas. Así que, por favor, imaginemos mucho. Mientras hablabas de eso, me imaginaba también, como buena práctica, que seguramente también lo impartes y lo invitas a todos los adultos, que nos cuesta tanto sentarnos a imaginar, a pintar, como no, eso es de niños, pero justamente es desarmar las estructuras mentales y creencias y ponerse a hacer eso y embarrarse o descalzarse y hacer ese tipo de actividades que permiten soltar un poco la rigidez que hay dentro. Porque no hay alquimia si hay tanta rigidez. Claro, se muere. Decía Jesús, tiene una frase muy buena que dice que seamos como niños. O sea, dice que seamos como niños. No dice que seamos niños. Que
seamos como niños, como un niño que imagine, que juegue, que sonría, que tenga ganas de reír, que viva en el presente, que se le olviden los problemas a los 5 minutos y los enfados y ya son amigos otra vez. O sea, no te dice que seas un niño, te dice que seas como un niño, que no es lo mismo. Por lo tanto, desde tu madurez de adulto, pues sé como un niño. Eso es maravilloso, ¿no? Ese ejemplo. Eso es meditar. Completamente. Y dibujar, como tú dices, y cantar, y todo tipo de actividades. Pero sobre todo también me gustó mucho este tema de la meditación también escuchada, guiada, que permite a estas personas o a todos los que están aquí, que quizás nunca comenzaron, cuando uno se deja guiar, que tú con esta voz en tu espacio mindfulness, tú estás guiando constantemente con una historia o con la respiración, que ahora vamos a hablar de eso porque está muy conectado con la alquimia, cómo guías y como tú dijiste, como que se relaja el ego y te deja llevarte en esa historia que cada uno imagina de forma diferente. Entonces ahí empieza uno a autodescubrir el contexto interno, Sí. ¿no? Por ejemplo, como decías, en mi espacio de meditación, en mi comunidad de meditadores, en Espacio Mindfulness, que tenemos ya más de 400 meditaciones puestas ahí, casi nada. Después el mes Casi que viene nada, hacemos 2 años wow. en la comunidad y es un punto para los mayores, os hemos hablado de los pequeños, para la gente más mayor, un punto para comenzar a meditar y poder empezar, por ejemplo, son las meditaciones guiadas que hacemos en la comunidad, en el espacio, en el podcast. Es un punto inicial porque es también esa historia en la que te introduces y de alguna forma empiezas a activar tu simbología, tu mundo simbólico, tu mundo de la imaginación, y todo eso empieza también a mover los mecanismos del ir hacia adentro. Ese mundo empieza a moverse de la forma en la que tú vas a poder observarte mucho mejor. Y aquí es donde yo trabajo mucho la visualización, la meditación guiada, el observador. Me parece muy interesante trabajar el observador, que al final es la visión consciente. La visión consciente. La visión consciente es lo que te va a permitir escuchar tu intuición. O sea, ¿cómo escucho mi intuición? Porque cada día que paso más dormido, la escucho menos. Cada día el volumen baja y un día desaparece. Y no es que se haya muerto, está ahí perdida, muy lejos, pero el ego, las máscaras del ego impiden que tú escuches. Pues la misión que tengo yo aquí en el espacio, en la comunidad de meditadores, es invitarte a reconectar con todo eso, con tu consciencia, con tu creatividad, con tu imaginación, con tu sentido del humor también, con todas las energías que activen tu ser interior. Y luego tú eres responsable absolutamente y tú eliges si caminas o no. Yo propongo, yo te ofrezco, yo te digo, mira, yo caminé por aquí, pero te propongo nada más. Claro. Y es una práctica diaria, que es importante también decir a todas las personas que están aquí que no es como me voy al gimnasio una vez y luego lo dejo y ya me conecto. No es como en Instagram, que uno se conecta, se desconecta. La conexión hay que cultivarla, que es una palabra muy importante, cultivar este mundo interior, volver a conectar con ese niño interior. Creo que es sumamente importante, con Sí. un compromiso con uno. ¿No? Un compromiso con uno. Creo que está bueno porque ahora en enero ya estamos iniciando como el año y todo el mundo tiene esta idea de iniciamos el año, iniciamos las dietas, iniciamos todos los proyectos, las metas. Bueno, tomen eso como una gran motivación para iniciar con el mindfulness y la meditación, que es la conexión Fíjate, con todo el mundo empieza en interior. enero, como tú has dicho, por esta energía de comienzo del año, que no comienza nada realmente. O sea, el ser humano, la sociedad, antiguamente Sí. el año comenzaba en primavera, otras culturas lo comenzaban en otoño. Realmente es como en el subconsciente colectivo, empieza el año y claro, ayuda mucho esa energía a que la gente empiece algo. ¿Y por qué fracasa? ¿Por qué al mes o a los 2 meses eso que estaba haciendo, que quería, que sé que es bueno para mí, fracasa? O sea, hemos aprovechado la energía del impulso del entorno, esa energía de comienza el año, comienza algo, lo que sea, pero como todo el mundo tiene esa energía, esa vibración, es más fácil que
comencemos alguna cosa, que acabemos con otras. Lo que pasa es que, claro, la sociedad es muy, muy sutil, muy inconstante, tiene arraigadas energías que salen de la conversación que no ayudan a esto. Entonces, lo que hay que hacer es cultivar esas energías. O sea, no hay que cultivar exactamente voy a seguir con mi dieta y yendo todos los días al gimnasio. Eso está bien. Pero además necesito cultivar la energía que motiva todos esos cambios positivos. Es más, primero va esa energía. O sea, si me dieran a elegir, vamos primero a trabajar esa energía de cambio y los cambios vendrán solos. Por supuesto que tendremos que esforzarnos en ellos. Pero primero vamos a trabajar en la energía, que no nos falte esa energía, y de esa energía brotarán los cambios de nuestra vida para ser quienes de verdad somos, para alinearnos con nuestro sentido de vida, nuestro propósito, nuestro plan espiritual. Si no cultivamos esa energía, aprovechamos el principio de año, 2 semanas y adiós. Volvemos a la rutina de siempre, a la rueda, hasta el año que viene. Claro, disculpamos al entorno y a todo lo demás. O sea, nos quedamos traduciendo la información que dijiste, es en el ego. En el ego, en lo que está afuera, poniendo todo afuera y poniendo mi responsabilidad afuera. Entonces ahora tomo la responsabilidad, tomo el compromiso de este impulso que me ayuda, pero de alguna forma decir, bueno, ahora empiezo a mirarme, a aceptar quién soy, mis desafíos, a ponerme esas metas que no, es parte del camino también ponerse metas, ¿no? Es decir, conociéndome y animándome. Sí, está bien tener metas, ojo, está bien tener objetivos. Uno no tiene por qué no tenerlos. Lo que hay que recordar es que lo importante es la energía con la que los acometemos cada día. Eso es lo importante, recordarlo. Podemos tener objetivos, sí. Yo quiero ser astronauta y luego me voy a dormir y ya se acabó el día. Y yo quería ser astronauta, pero es muy difícil. Hay que tener objetivos que realmente sean realistas con tu ser aquí y ahora. Aquí y ahora. Y eso es lo que hace que se cumplan los objetivos realmente y se desvele lo mejor de todo. Se desvele tu plan. O sea, tu plan espiritual. ¿A qué has venido aquí? Tú antes de nacer, tú ya sabes a qué vienes. Y sabes lo que quieres hacer en esta vida y lo que quieres aprender y con quiénes. Es tu misión el aprenderlo. O sea, en la vida se te va a proponer y eres tú el que toma la decisión de si se hace o no se hace. En este plan, tú puedes ir más rápido, tú puedes acelerar si eres consciente. Si estás en el ego, te vas a resistir con todas tus fuerzas al plan. Y cuando venga un cambio en tu vida, vas a decir, catástrofe, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? En lugar de entender que esas propuestas de cambio que te hace el universo son absolutamente necesarias para cumplir tu plan vital. Absolutamente. En lugar de entender eso, no. Oh, por Dios, una piedra en el camino. Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Catástrofe absoluta. En lugar de trabajar desde el ego, vamos a cambiar a la conciencia y a entender que todo es perfecto, aunque no nos guste. Y si nos damos cuenta de que algo está mal, desde nuestro punto de vista lo cambiamos. Y seguimos adelante. Y si no he cumplido con algo que había hecho, pues dejo ir, perdono y sigo adelante. Si me han herido, dejo ir, sano, perdono, sigo adelante. Porque si no, no avanzo. Si me quedo en el ego, puedo estar toda la vida atrapado en un círculo sin salida, sin evolución. Y cuando acabe esta vida, me daré cuenta de que he realizado el 5% de lo que yo había previsto hacer en esta vida. Por lo tanto, toca seguir trabajando en lo que no he hecho. Claro. Es un nuevo paradigma que estamos compartiendo para todos ustedes. No se alerten, sino que escuchen el live después cuando lo suba y las meditaciones de Tony, porque es un nuevo paradigma. Uno enseguida, el ego va a decir, ay no, eso es muy raro, o no, eso es muy difícil. Pero ¿saben qué? Se ponen la meditación igual cuando están cocinando, lavando los platos, haciendo sus quehaceres. Yo le digo a todo el mundo, pónganse el podcast.
No importa lo que estén haciendo, porque no tienen que estar sentados perfectos con su vaso de agua, con su saumerio, con su manta para estar meditando. Es parte de cómo llevar la meditación a los quehaceres diarios y eso permite hacer esos quehaceres desde otro lugar. Es al revés. Pero tenemos todo ese paradigma mental de que todo tiene que ser como encasillado y todo tiene que ser perfecto y todo tiene que ser en su lugar. Y en realidad es al revés. Como tú acabas de decir, que fue tan clave esa parte que acabas de decir recién. Nuestra vida es más grande que lo que nos creemos, ¿no? Y nos creemos una película que cuando llegamos a los 50, 60 decimos, uy, me perdí de hacer todo esto. Y la idea acá es que nadie se pierda nada. Y sobre todo entender lo que has dicho hace un momento, que es que la meditación no es una técnica, es un estado del ser, es un estado de la consciencia. Y como tal, la puedes practicar en cualquier momento, fregando platos, conduciendo, con tu hijo, caminando. O sea, no tiene que ver con estar sentado, quieto, retenido, con los ojos cerrados, apretados. Eso es una técnica. Eso aporta, por ejemplo, a mí me gusta mucho el zazen, la técnica del budismo Soto Zen, que es estar sentado. Literalmente significa eso, estar sentado. Para mí es una técnica que tiene mucho valor, pero hay que entender por qué estás sentado quieto en ese lugar, primero. Y hay que saber que lo importante no es estar sentado quieto en ese lugar, sino lo que ocurre en tu interior, que es la meditación. La meditación no es estar sentado ahí quieto. Y eso es importante. Por eso es importante entender primero qué es el mindfulness, que es un estado de la conciencia, es un estado del ser en el que se resuena y en el que bueno, uno tiene que ir trabajándolo para estar en ese estado. Y luego ya las técnicas. Vipassana, zazen, caminar, planchar, cocinar, la que tú elijas. Y luego la técnica, pero primero vamos a entender qué estamos haciendo dentro y luego lo de fuera. Uh-huh. Yo creo que me encantaría que expliques un poquito sobre la respiración consciente. A mí me gusta mucho enfocarme en la respiración porque yo trabajo mucho con el cuerpo, es mi forma de llegar a esa alquimia interna y lo he vivido muchas veces. Creo que es muy válido aprender a respirar. ¿Por qué es tan importante aprender a respirar y por qué se genera esa alquimia interna cuando uno está respirando? Que es como más palpable quizás para las personas, ¿no? No es algo tan mental o tener que ir a algún sitio, sino es con tu propio cuerpo estás generando. Claro, eso pasa porque como los primeros cambios son a nivel físico, es muy fácil empezar por la respiración. De hecho, si me proponen empezar por un ejercicio de meditación, pues elegiría probablemente la respiración, porque se aprecian muy rápido esos cambios a la hora de respirar. Eso sí, en primer lugar, cuando explico cosas de la respiración es importante entender que todo lo que explique, o sea, cualquier cosa que explique sobre la respiración tiene como mínimo 2000 años de antigüedad. Es decir, yo no he inventado nada y eso me parece muy, muy bonito saberlo porque ya los maestros de hace 2000 años hablaban o sea, ya sabía todo el sistema de respirar, todas las técnicas de respiración ya existían hace 2000 años. Eso me parece muy bonito, porque nos da la idea de que hace 2000 años, bueno, o Patanjali, el inventor del yoga moderno, por decirlo de alguna manera, ya tenía una de sus líneas es pranayama, que es respiración consciente, y ya te ves todos los ejercicios que uno puede encontrar hoy en día, y es maravilloso. Dicho esto, yo recomendaría, para empezar a aprender la respiración consciente, recomendaría, en primer lugar, eso sí, estar en un lugar en el que tú puedas ser consciente de tu cuerpo físico. Aquí sí que pediría un poquito de calma alrededor de uno, para poder estar unos minutos contigo, con tu cuerpo. Y a partir de aquí, pues diferentes estrategias que yo planteo, por ejemplo, es usar las manos para ser consciente de tu respiración. ¿De acuerdo? Ejercicios de manos. O sea, colocar las manos en el diafragma, en el abdomen o en el pecho para ser consciente de cómo respiras. Esos ejercicios son muy sencillos de hacer y son tan fáciles como colocar las manos y respirar. Y saber si uno tiene una respiración abdominal, una respiración diafragmática, una respiración intercostal, pectoral o clavicular. Una vez hemos
sentido qué respiración tenemos, podemos jugar con cambiarlas. Entonces vamos siendo más conscientes de la respiración. Y estos juegos nos hacen ser más conscientes de la respiración. Y después podemos empezar a hacer ejercicios energéticos o de pranayama ya como se conocen, ejercicios de respiración, que es a lo que tú hacías mención, ejercicios que ya nos van a reportar sensaciones de energía o de cambios de estado, ejercicios que nos ayudan a activarnos o a relajarnos. Todo esto en pranayama lo encontramos y son ejercicios, yo creo que bastante asequibles para todo el mundo. Uh-huh. Exacto, yo creo que son cualquier persona que dice quiero empezar, creo que por ahí Sí. es un lugar donde, como dijiste, colocando las manos en el cuerpo, respirando, pueden empezar a sentir. Incluso me encantó cuando dijiste, puedes ser consciente, aprendes a direccionar la respiración y ves cómo tu cuerpo responde a tu intención. Entonces empezás poco a poco a conectar con esa parte interna sin darte cuenta, que eso es lo más lindo en todo este ejercicio, por así decirlo, esta práctica. Después empezás a respirar profundamente todo tu día. Y tu cerebro se oxigena, tenés más concentración, te sentís mejor. Entonces tiene muchísimos beneficios. Ya vamos a cerrar un ratito. Me encantaría si nos contás alguna historia, si te acuerdas, o la que quieras, pero como hablaste de Egipto, que de ahí comenzaba toda la parte de la alquimia, o cualquier historia que tú quieras sobre esta parte interna de la transformación. Que hoy hablamos de la transformación, como dijiste, 4000 años existe la transformación interna. Y se fue protegiendo esta información que hoy poco a poco cada vez más está en manos de muchas personas, pero tiene un valor muy importante. Entonces la idea es darle foco a ese valor. La información hoy en día está más en todas partes que nunca. Eso es una cosa muy interesante. Uh-huh. Antiguamente, hace 4000 años o 3000 años, estaba en el templo y el iniciado o pasaba por allí o no había información ni aprendizaje. Y hoy está tan expuesta esa información que no se valora. Está tan en todas partes, se publica tanto que la información que de verdad va a ser útil para uno no se detecta bien, no se valora. En las historias, yo siempre me iría a los clásicos para empezar. Para empezar a los maestros más clásicos de, pues, no sé, el Dhammapada, las sentencias budistas, o otros maestros que llevan unos cuantos siglos o miles de años muertos. Son historias muy útiles porque nos van a enseñar aforismos muy, muy concretos del aprendizaje. A Patanjali, por ejemplo, al creador del yoga moderno, que tiene ya unos cuantos también miles de años, y a otros maestros que nos enseñan la esencia, ¿vale? Estas historias, las que cuentan ellos, son para mí esenciales. Patanjali o Rumi en el sufismo, por ejemplo, los textos de Hermes, los textos, por ejemplo, como los textos herméticos, aunque son textos que son un poco a lo mejor complejos de leer al principio. Entonces, podemos leer textos que trabajen con ellos, que hayan sido trabajados, o bueno, gente que haya escrito sobre ellos para hacer una introducción a esos textos que quizá a lo mejor pues nos resultan un poco más difíciles al principio. Y después maestros modernos como Thich Nhat Hanh o otros maestros que nos hablan de la meditación de una forma muy amorosa, Krishnamurti, Osho también cuenta muchas historias, muchísimas, le gustaba mucho reírse y contar historias. Krishnamurti era más serio, pero también contaba historias, no tan graciosas como Osho. Y yo creo que en todas las culturas encontramos historias y cuentos que nos hablan del mundo interior. En la alquimia, en la mitología griega, romana, etcétera. O sea, hay cuentos e historias por todas partes. No sé si tienes alguna preferencia, pero vamos, cientos. Sí. No, me encanta lo que dices. Y aparte tú tienes, como dijiste, tanta cantidad de información en el espacio Mindfulness que ahí estaba mirando. Y tú siempre... ¿Qué día es que compartes las historias? Porque tenés un día para cada durante temática. La semana, realmente no hay un día en concreto, pero durante la semana, los martes, tradicionalmente comparto el programa de cuentos de sabiduría.
Aunque luego tú entras al podcast y tienes todos los podcasts. El que se publique el martes no implica que sea solo los martes, pero sí, ese día o a la semana por lo menos un programa de cuentos de sabiduría sí que tenemos. Y bueno, accediendo a la comunidad Espacio Mindfulness se puede ver. Me encanta. Me encanta porque creo que hoy más que nunca tenemos que conectar con la aceptación de quiénes somos y la aceptación de la transformación. Yo creo que no es simplemente yo soy, sino que es yo soy el inicio, el proceso y el fin, y vuelve en este ciclo que nos cuesta mucho, que todo lo queremos iniciar, pero no sabemos cómo finalizar ese ciclo. La respiración nos ayuda a eso también. Este tema de la transformación te pide más compromiso para ir aceptando todos los ciclos de tu propia vida, porque esto es lo que te va llevando en ese camino. Por eso me gusta el tema de la alquimia, porque en la alquimia tienes no solo el amor o la transformación personal, la conciencia, pero también es, bueno, todo, como tú dijiste, el tropiezo también es la alquimia. O sea, es que al ¿no? final te lleva las a la historias, o sea, entendamos que las historias es todo lo que vivimos. O sea, nuestra vida es una historia. Claro. O sea, si queremos una historia, tan solo tenemos que asomarnos a nuestra vida. Nosotros la dibujamos en forma de historia. No somos datos, no somos números, no somos átomos. Nuestra mente nos ha dibujado el pasado y el futuro en forma de historia. Esa es la historia importante para nosotros. Entender esto es maravilloso porque nos abre al mundo de la simbología y de la mitología personal. Como diría Joseph Campbell, el mitólogo del siglo pasado, hablaba de la mitología personal, que son las historias que nos contamos de nosotros mismos y cómo eso transforma nuestro mundo interior. Esas son las historias importantes. Cada uno tiene la suya, su mitología personal. El detectar esa mitología personal, tomar conciencia de ella, wow, esto transforma tu vida, realmente. Esas son las historias importantes. Cada uno tiene que encontrar su historia y desarrollarla desde el presente. Y cada día que la desarrollamos, nuestra historia crece, se transforma, va por donde tiene que ir, con sus tropiezos, con sus éxitos, pero bueno, al final es una historia. O sea, la historia más importante es tu historia. Claro. ¿Y qué hago con eso también? ¿No? Es que quedarme en la historia de victimizarme con esa historia y decir, bueno, el despertar es, bueno, quiero contar al mundo esta historia o yo soy parte de ese futuro y de las futuras generaciones. ¿Qué voy a dejar en este mundo? Por lo menos, como tú dices, esa historia Siempre va a enriquecer. Va a enriquecer, somos actores para otros y que los otros son actores para nosotros. O sea, en nuestra historia está llena de actores que interpretan los papeles que nosotros necesitamos en nuestra proyección y nosotros formamos un papel, tenemos un papel en las historias, en las proyecciones de otros, en sus vidas. Y esto es maravilloso. Uh-huh. Claro que sí. Sí. Entrelazamos historias. Bueno, muchísimas gracias. Me encanta, Tony, todo lo que contaste el día de hoy, lo que compartiste con todas las personas el día de hoy. Este live lo voy a subir a la cuenta. Y por supuesto, vayan todos a ver el podcast, escuchar el podcast o también la grabación en YouTube, donde habla Tony de su historia y ahí va a contar un montón de cosas que aquí no las contó, que son súper interesantes. Y contanos qué se viene, lo que quieras compartir aquí en esta comunidad para que te acompañe. Bueno, yo los invito a que pasen por mi canal. Allí tengo el acceso a la comunidad de meditadores y espaciomindfulness.es. Allí podéis ver mi comunidad, acceder a ella. Allí tenéis todas las meditaciones y todo lo que hacemos. Vamos, no nos aburrimos, eso seguro. Sí, me encantan las historias y toda la motivación. Tenéis muchísima información, así que nadie se va a aburrir, eso seguro, y siempre va a haber una forma de conectar. Y yo te agradezco también esta invitación hoy, a ti, por supuesto. Un gusto enorme. Bueno, un abrazo enorme, todo lo mejor este año.